Bienvenidos todos, gracias a Dios por sus grandes misericordias en esta mañana. Vamos a entrar enseguida con un texto que está en Mateo 24:6. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mirad de guerra, oiréis de guerras y rumores de guerra, dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, hoy nos ocupa un tema muy particular, el 7, y aún no es el fin. El 7 y aún no es el fin. En el video anterior estuvimos mirando que las piedras clamarían, así que les invito a ver este video y también aprender de él el llamado que nos hace la misma palabra y el mismo Dios a que no seamos indiferentes. En pocos minutos no vamos a poder abarcar todo este tema tan trascendente y tan de mucha resonancia en todo el mundo hoy día, que es el ataque reciente terrorista a Israel, a los israelíes. Y para decir que este no es una señal del fin, aún no es el fin. Aún no es el fin, y así lo dice, lo acabamos de leer en Mateo 24. Las escrituras muestran dos tiempos. El tiempo de los judíos de Israel es uno, y el tiempo de la iglesia es otro. Son dos tiempos distintos. Dios en su momento sacó a Israel a los israelitas de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que son los antepasados, ¿no? Hoy vemos los israelíes, pero los israelitas fueron los que Dios sacó de Egipto con su mano poderosa a través de Moisés. Entonces, esto es muy importante también traer a memoria, es muy importante, Zacarías 12, porque Zacarías 12 es una profecía que nos muestra en qué tiempo está ubicado Israel. Israel en este mismo está ubicado en el tiempo de la ley y la iglesia en el tiempo de la gracia. Eso es bastante de conocimiento de todos aquellos que nos miramos las escrituras. Entonces, Zacarías 12:10 nos muestra exactamente el tiempo de Israel. Este texto será importante que usted le dé una buena leída. Y el tiempo del fin, o sea, el tiempo de la iglesia, que es otro tiempo, cuando sea la venida del Hijo del Hombre y el levantamiento de la iglesia. Ese es otro tiempo. Entonces, ¿qué vamos a mirar en este momento? Ese ataque terrorista, el mundo entero lo vio. Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo sabe. Y ese es el cumplimiento de la profecía que está en el Salmo 83. Por citar un texto, porque ahí es mucha profecía que revela cómo buscarán destruir a Israel. Porque este es el propósito de mostrar estos dos tiempos, el tiempo de Israel y el tiempo de la iglesia, que es lo que nos debe mover a mirar, a discernir esto que está aconteciendo. Entonces, Israel ha sido objeto de destruirlo, de raerlo de la tierra, de borrar su memoria. Y esto nos lo dice muy bien el Salmo 83. Este ataque, que fue un ataque teológico, religioso, lo evidencia en un detalle bien importante, en un detalle muy importante, y es que ese ataque fue el día 7, ese fue el día elegido, el 7, y el 7 simbólicamente para todo creyente y para la iglesia muy especialmente es símbolo de la plenitud de Dios. Ese número 7 tiene ese conocimiento, el creyente, la iglesia,
habla el 7 de la plenitud de Dios. De hecho, hay un canto que ya no se canta en las iglesias, ya esos cantos no se cantan. Los israelitas le dieron 7 vueltas y cuando cayó el muro de Jericó. Y esto fue una inspiración de alguien en ese tiempo, que en ese evento que sucedió. Entonces, ese día, o sea, sabemos que Josué era el que estaba frente. Ese día, en el día 7º, dieron 7 vueltas y había 7 sacerdotes y había 7 bocinas. Mire todo lo trascendente de esto. Y ese día cayó el muro de Jericó. Ese fue un día glorioso, un día muy grande. Entonces, así de esta manera, Dios tiene un propósito en medio de todo esto. Y por eso leíamos la palabra de Zacarías 12:10, porque esto fue un ataque sorpresa, que para Dios no fue sorpresa, porque el ojo de Dios recorre toda la tierra. Y por eso ubicamos a Israel en ese tiempo, en Zacarías 12:10, y que Dios no fue sorprendido. Un día Dios sorprenderá al mundo, cuando venga ese día glorioso que está en la profecía de Zacarías 12:10. Un día el mundo sí será sorprendido, pero Dios ese día no fue sorprendido porque Él todo lo conoce. Y como ya dijimos, esto fue un ataque teológico, religioso, que esto es especie de un fanatismo, que esto no conduce a nada bueno, y estamos viendo. Así que, ¿cuál es el llamado de nosotros como iglesia? A rogar a Dios, tenemos que rogar a Dios para que todo este acontecer y este dolor que hay ahí en este momento, de un dolor tan grande, de muerte, y cómo está ese conflicto tan encarnecido, tan lleno de tanta fuerza, de tanta violencia, para que triunfe en este momento el buen razonamiento, que el buen razonamiento triunfe, que rogar a Dios porque los palestinos tengan un tiempo de buen vivir, tengan un tiempo de reposo en medio de estas cosas, que dejen de sufrir. Esto debe ser el ruego de la iglesia, pero también tener ese entendimiento y rogar a Dios porque los israelíes tampoco vivan en zozobra, con esa amenaza de que la finalidad y el pensamiento y la misma escritura ya la vimos, que ya predecía esto, el Salmo 83, que querrán quitar la memoria de Israel de la tierra. Y ya sabemos por lo que dice Zacarías 12:10 que esto no será posible, porque Dios siempre va a guardar a Israel, a los israelíes en este tiempo, y también los palestinos, pues ya dijimos que haya este buen razonamiento, que haya este buen entendimiento, y que pueda cesar todo esto tan doloroso y tan triste en este momento, que la iglesia no seamos indiferentes, sino que oremos y oremos, pero que Israel también tiene su derecho a defender su existencia. Eso es algo que también es muy importante. Ahora, en cuanto a la iglesia, nos debemos ubicar en lo que acaba de ocurrir en Israel. No es el fin de los tiempos, porque ya dijimos que Israel tiene un tiempo y la iglesia tiene otro tiempo. El tiempo de la iglesia tiene las señales del fin, por eso leímos Mateo 24, pero el tiempo de la iglesia tenemos que discernirlo en el buen sentido, o sea, que la ciencia se va a aumentar, ya que la ciencia ahora está, eso no solamente una señal, eso está ya escrito en el libro de Daniel 12:4, de que la ciencia se aumentaría y los hombres correrían de aquí para allá. Entonces ya eso está dicho por la profecía. Pero también hay una señal muy importante que no debemos traer en este tiempo, porque la iglesia se está llenando, la iglesia se está metiendo lo que es la apostasía y el ecumenismo. Entonces esto es muy necesario, que nosotros no solamente fijemos la mirada con lo que está, que es el fin, porque lo que está en Israel, no, tenemos que mirarnos nosotros como iglesia, mirarnos como iglesia,
cómo está el seno de la iglesia, qué se está predicando en la iglesia, qué se está viviendo en la iglesia, qué está viviendo el creyente en la iglesia, porque ya establecimos el tiempo de Israel es uno y el tiempo de la iglesia es otro. Israel está bajo la ley de Moisés, nosotros estamos bajo la gracia. Y esto los israelíes lo conocen muy bien, ellos tienen la Torá, es que habla mucho de lo que es la ley de Moisés. Entonces está la parábola de las 10 vírgenes, que es una señal a la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes es una señal a la iglesia muy trascendente, muy importante, porque esa parábola muestra que no eran 10 vírgenes, no era que en dos grupos, no. Las 10 vírgenes muestran la condición de la iglesia. La iglesia está llamada a ser pura, la pureza de la iglesia, la virginidad de la iglesia en cuanto a su pureza espiritual, a no fornicar. Que no solamente fornicar es que un hombre se acueste, que no es casado con una mujer o alguna cosa, exacto, una mujer no. La fornicación con tantas cosas que se pueden dar con dioses y con tantas cosas que se pueden dar dentro de la iglesia que no glorifican a Dios, que están fuera de la ley de Dios. Entonces ahí hay también una fornicación espiritual. Entonces en esta parte es necesario mirar esa señal, cómo están esas 10 vírgenes, porque recordemos que habla de 10 vírgenes, que eran 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, mire que es 50 y 50. Insensatez y prudencia. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese buen juicio y mirarnos como iglesia, cada uno en este tiempo, la congregación, mirar cómo está la iglesia, porque sí hay señales del fin para la iglesia, ahí lo vemos. La condición de la iglesia, la apostasía entre la iglesia, esa es una señal que debe hablar. Cuando usted va y se sienta en la congregación, ¿qué oye usted predicar? ¿Qué le están diciendo? Se está leyendo la escritura, ya ni siquiera se lee la escritura. Ahora se coge un celular y de ahí se leen las escrituras. Entonces miremos cómo hemos leído aquí en Mateo 24. Dice que oiremos, y fíjense que Mateo 24 está antes de las 10 vírgenes, porque es el capítulo siguiente, el capítulo 25. Y fíjense que dice que habrá guerra, que habrá rumores de guerra, habrá todas estas cosas que estamos viendo. Pero nos llama la atención diciéndonos en que no nos turbemos, en que no nos intranquilicemos, en que no perdamos el norte, en que el ánimo no se nos caiga, porque ya por el conocimiento de la palabra sabemos que estas cosas tienen que acontecer. Pero fíjense que dice, pero aún no es el fin. Entonces, esta es la parte que hoy hemos traído como para traer a memoria todo lo que está pasando allá en el Medio Oriente con Israel, pero también no tomar esto como una señal de la iglesia, sino como una señal para Israel, sino como una señal, como tomar eso como señal para la iglesia. Ese es para Israel. En este momento Israel es el que está siendo, queriendo ser derribado, destruido, sin memoria, acuerdo a lo que hemos leído en el Salmo 83 y acuerdo a lo que la palabra dice ahí en el Salmo 83. Pero las señales de la iglesia están en otro tiempo, porque nosotros estamos bajo la gracia. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.